Qué bendición, amados hermanos. Este fin de semana ha sido glorioso. Amén. Ustedes se darán cuenta que Dios está en medio de nosotros y quiere hacer algo grande. Y lo hermoso de estos días es que nos ha retado, nos ha confirmado, nos ha hablado sobre cosas prácticas. Yo quiero ir hoy a algo práctico de lo que es misiones. Yo durante 25 años ejercí el pastorado, y a los 25 años tuve la oportunidad de abrir mis ojos a algo que siempre estuvo en mi corazón, pero no podía identificarlo. Y es, en base a mucha observación, yo vengo de una iglesia independiente neopentecostal, pero he tenido la oportunidad de conocer a distintas denominaciones y siempre he admirado mucho la trayectoria de la iglesia de Dios, porque es una iglesia que pondera en la palabra, o sea, enfatiza en la palabra, enfatiza en la expansión evangelística y la obra misionera. Y otra de las cosas es que he tenido oportunidad de conocer ya durante muchos años al hermano Pastor Munguía, a David, a Rudy Girón, luego a Eberto, a Leonel, y yo miro la calidad de liderazgo que estos siervos tienen. Y ustedes los miran y son personas normales, pero son poderosos. Entonces pero lo poderoso es de Dios, lo normal es de un ser humano normal. Y he tenido la oportunidad de conocer a Benny Hinn, he tenido la oportunidad de persona, cenar con él, con el hermano Mori Cerulo, he estado con él varias veces en Corea y aquí en Guatemala con el doctor Cho, con todos sus pastores. Conozco a César Castellanos, a su copastor, a Carlos Anacondia. Conviví 15 días haciendo misiones en Oceanía. Entonces he estado con los grandes siervos de Dios. Conozco a Billy Graham, conozco a Pat Robertson personalmente, he cenado en su casa. O sea, he estado con los grandes siervos de Dios y les cuento una cosa: son seres humanos comunes y corrientes. Algunos se echan un poquito más de salsita que otros, ¿verdad? Pero son seres humanos comunes y corrientes. Conozco las iglesias más grandes de Europa, al hermano David Sherman, que lo amo, de la iglesia más grande de Inglaterra, al hermano, bueno, a los pastores de El Salvador, a Nicaragua, a los pastores de Honduras, a los Argeñal. O sea, ¿por qué les menciono todos estos nombres? Dios me permitió conocerlos y convivir con ellos, y son personas normales. Y eso es lo fantástico. Pero lo que más me gusta es que ellos han logrado conectar lo cognitivo-conductual y la palabra. Esa palabra cognitivo-conductual es una palabra un poco rara y todo lo que se va a explicar. Es tener el conocimiento y tener la conducta. Entonces, si la Biblia dice no robarás, punto. Pero la gente dice no robarás, si lo mistificamos y somos bien ladrones. Y dice no mentirás. Entonces la gente, no, que la mentira, que decirle que no estoy, pero es que lo que pasa es que si estaba, entonces me iba a hacer pecar y le iba a mentir. Entonces mejor decirle que no estoy. Mentiroso, no mentáis. Entonces vimos nosotros, yo siento que lo que necesita el cuerpo de Cristo actualmente es lo que hacen los católicos, de memorizarse los 10 mandamientos, pero hacerlos, cumplirlos, cognitivo, conductual, obediencia a la palabra. Y esto yo he encontrado en la iglesia que es bueno que nosotros sepamos ir acomodando la palabra en nuestra vida, porque a veces estamos sobrepredicados. Y entonces, entre toda la mare magnum de doctrina que recibimos, pues la gente anda medio ahí pasando, la verdad, cómo actúo en esto, cómo actúo en la fe y cómo reprendo al diablo, pero también cómo actúo en mi vida personal. Y lo que necesitamos nosotros es la instrucción de la palabra. Hoy voy a ir un poquito a lo práctico de misiones. Estamos cerrando este congreso precioso de los 20 años de obra misionera.
Y eso es una maravilloso del Congreso, ¿verdad? Es el 20º aniversario. Y yo quiero irme al libro de los Hechos, capítulo 28. Y entonces quiero poner esto, porque a veces mistificamos muchísimo y a veces venimos y esperamos recibir un martillazo del cielo como señal de que tenemos que hacer la obra de Dios. Entonces nos mistificamos mucho, no sé si somos meros místicos. En lugar de ser espirituales, obedientes, que son dos cosas, porque nos confundimos entre lo religioso y la acción de obrar en la palabra y en la voluntad de Dios. Voy a leer en el capítulo 28, versículo 11. O sea, primero naufragan en la isla de Malta. Y ahí sucede toda una obra de milagros, ¿verdad? De que son salvados del naufragio. Hubo un par de milagros. Pero después, pasados 3 meses, en la isla de Malta, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina. O sea, en lenguaje moderno, nos fuimos al aeropuerto y subimos una nave de American Airlines o de TACA, o una Pullman hasta Costa Rica, un Ticabús, depende de dónde nos lleve el Señor, o un barco. Pero dice que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y a Pólux. O sea, al tener por enseña a Cástor y a Pólux, era una nave impía. O sea, tenía ahí unos emblemas que no eran cristianos, sino que tenían unas deidades romanas. Y llegados a Siracusa, estuvimos ahí 3 días. Ahora, ¿por qué menciona la Biblia estos detalles tan físicos? Habla de todo un itinerario, ¿no? Habla de una planificación, pero también un episodio que iban ellos creo que ellos iban para Roma, sí, iban para Roma y terminaron naufragando en Malta. Y iban para Roma porque lo llevaban preso, porque él había apelado a César porque era ciudadano romano. Y entonces lo llevaban encarcelado y custodiado para ir a Roma como ciudadano romano Pablo. Pero acontece que cambian los términos. Hay naufragios, hay violencia, hay malos tratos, pero también hay después un reconocimiento y un amparo del poder de Dios sobre estos. Ahora, miren cómo venía Pablo huyendo de todas las juramentos que habían hecho que lo iban a matar, ¿cierto? Y va pasando de hay una odisea de peligros, naufragios, muertes, milagros, y ya comienza un nuevo plan. El plan de Hechos 28, el final, donde comienza a Siracusa, y dice que se quedó 3 días en Siracusa. Ahora lo tremendo es que esa nave que había naufragado había experimentado el poder de Dios, y el mismo centurión se volvió creyente y amparaba y cuidaba a Pablo. ¿Qué hubiese sido si Pablo se queda encarcelado en Jerusalén y se queda dentro de su caja que hablábamos hoy en la mañana? ¿Qué hubiera acontecido? Y Pablo fue encarcelado en Jerusalén, punto, y silencio todo el resto de la Biblia. Como muchos nombres en la Biblia que punto y no aparecen. Ahí murió, ahí se terminó, no sé qué más hicieron. Pero Pablo continúa
y va a Siracusa. Y dice, estuvieron ahí 3 días, de allí costeando alrededor, llegaron a Regio. Y otro día después, ahora llegamos a Regio. Y dice, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, o sea, ellos inmediatamente desembarcaron y comenzaron el Espíritu los iba llevando donde ya habían hermanos. Ahora esto solo había acontecido 33 años, unos 30 y pico de años después de la muerte del Señor Jesucristo. Y ya encontraron hasta Roma creyentes en Puteoli, en ese puerto. A lo que quiero ir es que cuando nosotros estamos en un lugar no pasa nada. Pero cuando planificamos ir a abrir un campo, cuando planificamos participar en algo de obediencia a Dios que va a ir a testificar, algo sucede. Se comienza a pasar la palabra. Entonces en nuestro haber debe haber planes de accionar. Yo sé que muchos de ustedes accionan, pero es importante hacer planes de decir, dice que el que te confesare, tú lo confesarás delante del Padre. Quiere decir que le tengo que confesar. Es fantástico leer Juan 3 del 17 en adelante, porque habla de la salvación y de la condenación. Todo el mundo sabe 3:16, pero el 17 en adelante no muy lo saben. Pero una de las cosas que tenemos nosotros que ver es la obediencia. Pero esa obediencia no es tan mística. No es tanto. Es como, yo estaba viendo qué lindo los hermanos pintaron estaban medio terminado ayer, pero hoy ya lo pintaron de gris. Y realmente es una obra de arte lo que hicieron los jóvenes. Deben de haber hecho esto. Las hermanas. 3 hermanos, hermanas. Qué lindo lo que hicieron, porque es un mapa del mundo en relieve partido. Es una obra de arte, está lindo. Pero son telarañas grandes. Pero gracias, hermano amado. Gracias, hermano. Entonces, pero lo que yo miro es que para hacer eso se tuvieron que sentar y agarrar cuchillas, ir a comprar y hacer esto que nos representa al mundo y nos ilustra tanto el campo misionero. Ahora quiero irme a una cosa práctica. Voy a seguir leyendo acá. Dice, donde habiendo hallado hermanos nos rogaron, estoy el 28:14, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. O sea, miren, los rogaron, por favor quédense. Ahora, si se acuerdan, Pablo venía solo, porque venía custodiado. Él no venía custodiado por hermanos. Y ahora quédense. ¿Cómo así que quédense? Porque hizo un rebaño en el naufragio de creyentes y lo comenzaron a seguir. Y ahora miren y miren la escuela. Es que nosotros tenemos una escuela muy, muy cómoda en este siglo XXI. ¿Cómo era el llamamiento de los primeros discípulos? Mateo, ven. Pedro, ya no pesques más, te voy a hacer pescador de hombres. Venite. Y dice, y luego le dijo estas cosas: no hay nadie que haya dejado padre o madre o hermanos o hermanas o casa o bienes en esta vida que no reciba 100 veces más. Vénganse. Y la gente los sacaban de donde estaban. Zaqueo, bájate, voy a ir a tu casa. Andrés, venite. Jacobo, vénganse. Y entonces hubo un llamamiento de un cambio. Los 120 del aposento alto se quedaron en el aposento alto, cambiaron su estilo de vida, pero nosotros nos aferramos a nuestra cajita. Los que iban en el barco iban a algún lado, eran viajeros, deben haber sido comerciantes, pero de repente
Entonces nos fuimos a Roma, nos quedamos predicando en Puteoli porque los hermanos nos rogaron que nos quedásemos. ¿Cómo que nos quedamos? Si solo era el creyente. Y ahora ya hay creyentes con él en el barco. Se convirtieron en el camino y vieron milagros. Dijeron, olvídense de los comercios, olvídense de las cosas. Yo entrego todo esto aquí, sigo a este hombre porque ese sí conoce la verdad. Enséñanos más, Pablo, por favor, porque vimos los milagros que hiciste, cómo Dios nos rescató y cómo los hermanos dan testimonio y ahora te están esperando a ti y te están rogando. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Y dejaron todo lo demás para ir a hacer la obra. Yo siento que en la vida de los creyentes debería de haber un momento en la vida de los jóvenes donde alguien le diezme su tiempo al Señor, donde le puedan dedicar al Señor. Voy a dedicarle 4 años a hacer misiones. Yo, por ejemplo, le dediqué 25 años al Señor y después de 25 años me puso más tranquilito y me dije, Señor, ya no estoy haciendo tanto como lo hacía antes. Y me dijo, tranquilo, te tengo tranquilo. Entonces yo haciendo, y he estado disfrutando lo que he estado haciendo, sabiendo que estoy en la voluntad de Dios, dedicándome a mi primer rebaño, que es mi familia, porque tengo una familia de 7 hijos. Entonces hay que dedicarse a los hijos, hay que sacarlos adelante. Pero también tengo mis rebaños, tengo hermanos e iglesias que ayudo nacional e internacionalmente, y ahí voy apoyando. Pero una de las cosas que tenemos que hacer es cuánto tiempo le podemos dedicar. Deberíamos de hacer, yo me acuerdo lo hermoso que es. Una vez estábamos en la iglesia y fue el terremoto del Salvador. Yo estaba, esa semana no tenía nada que hacer. Entonces yo le hablé a los hermanos, hermanos, yo tengo carro, yo tengo una van ahí y tengo un carretón. Vámonos al Salvador y llevemos ayuda. Hermanos, ¿quiénes pueden dar? Y uno dijo, yo doy vendas, yo doy medicinas, yo doy plástico, yo doy plata, yo doy no sé qué. Y en una cuestión de segundos juntamos 3 toneladas de ayuda. Y nos fuimos para El Salvador, a la aventura, a donde cayera. Por si las moscas, llevamos carpas para dormir ahí en las carpas, porque no se podía ir a buscar hotel si estaban todo quebrado. Y fue hermoso poder ir a testificarle a la gente que estaba ayudando a la gente. Y entonces nosotros veníamos, ¿qué necesitan? Necesitamos sueros. Sácate 2 cajas de sueros, por favor. Y de repente decían otro cuerpo de socorro, mire, venimos en el nombre del Señor aquí. ¿Qué necesita? Necesitamos letrinas. ¿Y qué necesita para las letrinas? Pues necesitamos 4 palos para ponerle plásticos. Ahí tenemos, sacate un par de rollos de plástico. Y ayudamos para hacer 100 letrinas. ¿Y qué más necesitan? Necesitamos vendas. Sacate un par de cajas de vendas. Y nos fuimos de puesto en puesto por todos lados para ayudar. Yo dije, bendito Dios, qué lindo nuestro Dios, que nos permitió ser de bendición y testificar. Y la gente decía, ¿de dónde vienen ustedes? De Guatemala. ¿Y de dónde? De la iglesia tal. En el nombre de Jesús venimos a ayudarles. Y la gente decía, ¿no fue lo mismo que sucedió en el 4 de febrero aquí? Que el avivamiento de Guatemala viene por el 4 de febrero, donde el Señor movilizó a sus siervos y vinieron cantidad de siervos a ayudar, y gran ayuda. Ahora la gente no respondemos. Imagínense, ahorita mandar una ayuda, ir a las calles de Grecia a decirles, señores de Grecia, hace 2000 años vino un hombre aquí y predicó del Dios desconocido. Yo les vengo a hablar del Dios desconocido que los puede sacar de la desgracia. Amén. Pero no, perdemos las oportunidades. Perdemos las oportunidades. No que ahorramos, ahí estamos ahorrando, vamos a ir bueno, niños, vamos a ir a ver a Mickey Mouse. Y Mickey Mouse no se puede convertir porque es un ratón que no habla. ¿Están conmigo? Dice, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos
salieron a recibirnos hasta el Foro Apio y las 3 tabernas. Iba Pablo caminando y la gente siguiéndolos en el Foro Apio. Y una de las cosas impresionantes es lo que me sucedió a mí en esa ciudad de Artemisa, en Cuba. La gente lloraba porque ¿de dónde van a escuchar palabras de vida eterna? ¿De dónde van a escuchar? ¿Cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo creerán si nadie les habla? Y escrito está: cuán hermosos son los pies de los que llevan buenas nuevas. Si alguien tiene buenas nuevas, ¿quiénes tienen buenas nuevas? Levante su mano. Solo 10. ¿Cuántos tienen buenas nuevas? ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que no va a haber infierno para nosotros, que podemos vivir una vida mejor de la que tenemos, de que podemos ser salvos de esta cruel generación. Es como que se está hundiendo, este barco se está hundiendo. Hoy estábamos sentados con mi hijo y me dice: mira, acaba de haber terremoto en Colombia, 7 grados. Porque ahora con el iPhone reciben una notificación de dónde tiembla en todo el mundo. Y este cáscara de huevo con fuego abajo está crujiendo. Y nosotros agarrados de este barco. Y no, hombre, agarrémonos de la cruz de Cristo. Agarremos de Jesús y vayamos a decirles al que está desesperanzado que hay un rey que vive y reina y que con el cual podemos nosotros ser salvos y regenerar a nuestras familias en el nombre de Jesús. Vayamos a hacerlo. Es como estar retirando. ¿Cómo podemos nosotros quedando callados que la gente se está ahogando y nosotros, aleluya, gloria a Dios? No podemos hacer eso. Podemos ir a decirles que hay un Dios, como lo que nos pasó con la pareja que estuvimos hace unos días. Les hablamos del poder de Dios. No les predicamos así a machetazo. Solo les dijimos: hay un Dios que nos ama y que hace milagros. Se quedan: sí, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y ahí va. Ahí estamos testificándoles del amor de Dios. Y yo sé que estas gentes le van a testificar a otros que hay un Dios de poder. Porque cuando le hablan a uno, miren pues, por más perdido que esté uno y le hablan de un Dios vivo que es amoroso y le hablan las palabras mágicas que son: Dios te ama, esas palabras son poderosísimas. Se queda grabado en el corazón y dice: Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama. Es como oír decir, ¿qué dicen ustedes si de repente dice: Barack Obama está hablando, habla de ti? Y dice: Barack Obama habla de mí. Wow. Barack Obama no es nadie comparado con Dios. Y Dios le interesas. Y dice que el Señor ama al perdido y que no quiere que nadie se pierda, mas todos vengan al conocimiento de su Hijo Jesucristo. Pero hay que agarrar un barco, hay que agarrar un bus, hay que agarrar un avión, hay que echarle gasolina al carro o a la moto e ir. Vamos. Mirad que los campos están blancos y la que está lista la cosecha. Pero dice: hay pocos obreros para recoger la cosecha, mas pedid al Señor de la cosecha que envíe obreros para recoger la mies. Yo oro a Dios que el Señor levante. Yo le alabo a Dios que vi todos los jovencitos anoche, a los niños, porque son las futuras generaciones. El jovencito que dirigió anoche, creo que ¿qué edad tiene? Se mira más, 22. Es la nueva generación que aman a Jesús. Ya nosotros, yo tengo 52 años, ya le he ido 3 vueltas al aspirómetro de mi vida. Ya he vivido la vida de 4 hombres. Y sigo, y voy a seguir. Pero vienen generaciones que tienen que seguir predicando, porque las generaciones, todas las generaciones a las que yo les prediqué, ya son grandes. Ya son grandes, ya están en su mover.
Pero los jovencitos, ¿quién les va a predicar? Jovencitos predicándole a jovencitos, mujeres alcanzando mujeres, hombres alcanzando hombres, familias alcanzando a familias, y iglesias alcanzando países, ciudades enteras. Pero hay que ir, hay que ir. Y yo quisiera que ninguno se quedaran con que no fueron, aunque sea vayan a meterse aquí a la limonada. Yo mire, yo he bajado hasta abajo de la limonada. Mire, uno baja así con esta plantita y de una vez fileteado lo hacen a uno. De una vez filete por libra, de una vez lomito, puyazo y todo. Y yo bajo ahí y no me ha pasado nada. Y ahora, por ejemplo, yo cuando me acuerdo, cuando comencé a ir a predicar a Villanueva, no había unos polvajales horribles por allá por donde está el centro comercial allá de San Miguel Petapa, y donde están los planes y todo. Ahora todo desarrollado, Pizza Hut, McDonald's y todo. En aquel entonces era ni para volar barrilete servía. Y ahora la gente, hasta me acuerdo la primera vez que predicamos en Villanueva. Nosotros íbamos a Villanueva y la gente se quejaba porque no tenían con qué comer, ni trabajo, ni nada. De repente comenzó la gente a convertirse, y el primero que llevó carro era un hermano que vendía tamales. Y cuando paraba su carro, el carro se quedaba haciendo. De esos carros ya no se miran. Y ahora vayan a la iglesia que abrimos allá, hasta ministerio de parqueo de carros hay. O sea, los hermanos todos uniformaditos, bien bonitos, dirigiendo el tráfico. Entra, hermano, y gran parqueo. ¿Qué pasó ahí? La gloria de Dios cuando se manifiesta, y el fruto es bienestar en las familias, prosperidad en las familias, crecimiento de la iglesia, y se mira en la sociedad. Antes no había nada, habían covachas. Pero como la mano de Dios se mueve como las agujas del reloj de la hora, que uno mira y no se mueve, pero se está moviendo. Uno se duerme y cuando amanece las agujas se movieron 8 horas. Dice, pero no se mira que se mueve. Se mueve. Usted le ora a Dios y dice, Señor, las palabras del hermano Oscar sí me están tocando el corazón. ¿Quiere decir que tengo que ponerle obediencia a mis pasos? Sí. ¿Quiere decir que tengo que hacer algo en el campo misionero? Sí. Pero hay algo que mueve la mano de Dios, que es la oración de fe. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. ¿Quién se anima a pedirle un país? ¿Qué país quiere? Qué rico, ¿ah? ¿Qué país quiere? Yo me acuerdo, fuimos con el hermano, nosotros admiramos mucho al hermano Carlos Anacondia, que es un ingeniero que Dios lo usa sobrenaturalmente en liberación. Yo antes pensaba en Australia y Nueva Zelanda como algo inalcanzable. Yo no tenía dinero para ir a Australia y Nueva Zelanda, pero sí tenía dinero en mi espíritu para orar y pedirle, Señor, quiero ir a hacer tu obra allá. Y me tocó ir a Nueva Zelanda, y a Sydney, y a Toowoomba, y a Brisbane, y a Caloundra, a predicar nada menos que de intérprete del hermano Carlos Anacondia. Y vimos milagros espeluznantes. La ofrenda de aquí le echan zapatos. Va a venir el día que van a haber zapatos. Las ofrendas de aquí le echan pulseras y relojes, ¿no? Bueno, cuando entrábamos a los cultos en Wellington, Nueva Zelanda, la gente estaba llorando, adorando a Dios, quebrantada, y un volcán de dinero con zapatos.
volcán. La gente no sabía, nadie había pedido ofrenda. Y la gente no sabía para qué era la ofrenda. Ni nosotros nos llevamos la ofrenda. Pero gente que no tenía que ofrendar dejaba los zapatos. Una vez vi a una señora dejar y fue a sentar en la canasta de la ofrenda a su hijo y lo ofrendó. No para esclavitud, lo ofrendó. Dios le dijo: da a tu hijo, dedícalo. Y la forma de dedicarlo lo fue a sentar ahí entre todo el dinero. Puso a su hijito de 2 años. Y la gente quebrantada, la gente quebrantadísima. Yo cuando regresé de eso me invitaron a predicar en la iglesia de Dios de allá de Masati. Iban a construir su templo y yo les conté el testimonio. Y miren, hermanos, ahí en Mazatenango yo no sabía que había tanta plata, pero yo le dije: hermanos, si esté movido por esto, puede pasar. Y se juntó un volcancito de billetes de a 100 en Mazatenango. Yo dije: gloria a Dios. Y se construyó el templo. Precioso, creo que cabe como 800,000 personas. Precioso el templo. Yo oro que en esta iglesia hay ofrendas con zapatos. Porque los zapatos, ¿de qué nos va a servir? No nos sirven. Pero habla de un desprendimiento. De un desprendimiento de esto material que nos tiene tan amarraditos, que no nos soltamos de lo material. Y entonces va a comenzar a mover más y más lo sobrenatural de Dios. No para que se quite los zapatos ahora. No estoy pidiendo que se quite los zapatos ahorita, porque esto tiene que ser de Dios, no de ser inducido por un hombre. Es inducido por el Espíritu Santo. Pero les cuento los testimonios. En Wellington, Nueva Zelanda, como es un país desarrollado, no necesitan a Dios. Pero cuando fuimos, alquilamos el Beehive, que es el lugar de reuniones público más grande, y no cupo la gente. Entonces fuimos a hacer lugar secundario la iglesia del hermano Mike Knott, que es la iglesia más grande de Nueva Zelanda, y ahí se hizo en lugar secundario, pero no cupo tampoco la gente. Entonces lo que hicimos fue: por un lado iba un predicador, por otro lado iba yo a predicar, y por otro lado iba otro pastor guatemalteco a predicar. Éramos 3 guatemaltecos y el hermano Anacondia, y nos fuimos a predicar a cada uno. Pero yo, que lo más que me gustaba ir es regresar a la iglesia del hermano Mike Knott, porque ahí se derramó el Espíritu Santo de una forma fantástica, y la adoración es una de las adoraciones más sublimes que he oído en mi vida. Es una cosa que uno entraba y se podía cortar la miel de la presencia del Espíritu Santo. Y por supuesto uno entraba y miraba un montón de gente quebrantada ahí en el suelo, tirado por pastores arrollados por el Espíritu Santo, y el volcancito de zapatos con dinero y relojes y joyas y toda la cosa. Impresionante el mover del Espíritu Santo. Pero ¿saben cómo comenzó? Comenzó con mandar correos. Queremos poner una fecha. 2, queremos ir. 3, llamamos a la agencia de viajes, reservamos nuestros vuelos, dimos el pago, y entonces tuvimos que poner nuestros piecitos al aeropuerto y subirnos en la nave. No estoy diciéndoles que se vayan ustedes a endeudar y se vayan a Australia a hacer esas aventuras. Tiene que ser por el Espíritu Santo. Primero recibe el fax del cielo. Eso aprendí yo también, que no tenemos que hacer cosas por nuestras propias pistolas, porque conozco gente que dijeron: amén, hermano, gloria a Dios, y se fueron al aeropuerto de La Aurora con sus maletas. Bueno, Señor, aquí estoy, mándame pues a las naciones. Se quedaron esperando. ¿Qué asombrero? Macizos. No es así. Primero se ora y luego se actúa. Se recibe el fax del cielo y se actúa. Y eso es lo que quiero hacer hoy. Hoy vamos a ungir con aceite a los hermanos que quieren decir: Señor, yo quiero servirte, quiero participar conductualmente, en mi conducta,
en mi obediencia, en mi conocimiento, en el Espíritu, quiero hacer tu voluntad. Estoy disponible. Puede ser que el Señor te mande a la zona 5, o al mercado aquí de la parroquia, o aquí a la Atlántida, o aquí a la correccional de la zona 18. O puede ser que el Señor te mande al otro lado del mundo y conozcas el mundo, como me tocó a mí. ¿Se acuerdan que la visión que Dios me dio cuando yo fui salvo fue llevar un cassette por Latinoamérica? Bueno, lo hice. Y después de que sucedió, yo le dije: Señor, llévame donde tú quieras que vaya, a testificar, donde yo pueda hacer luz. Y comenzó a suceder de todo: Canadá, Corea, España, Sudamérica, el Caribe, Estados Unidos, Cuba, por todos lados. 29 países. Y sigue. Dios te quiere llevar. La última vez que vimos, es fantástico de ver que Dios puede mover hasta gobiernos para que lo reciban a uno, para predicar la palabra. Así que yo voy a pedirle que nos pongamos todos de pie. Los hermanos de la alabanza, si pueden venir, por favor. Ha sido ¿les hace eco lo que les estoy diciendo? No es tan mística la cosa. Es orar, recibir el fax del cielo, o sea, el mensaje del cielo, y actúe. De una vez, vaya. Junte a los hermanos, junte a las hermanas, vayan a testificar de Cristo. Hay tantos lugares que están esperando, escuelas. Les traje una ofrenda de 1000 libros de la historia de Jesús, que eso es una bonita herramienta para que vayan a evangelizar. Ya lo han usado, usaron aquí ustedes ese folletito de la... Bueno, hay más de 1000 personas que viven por aquí cerca, que podemos ir o a las aldeas, a los pueblos, a los caseríos. Hagamos un día, un picnic, vayámonos a Comalapa y vayamos a ver las pinturitas, y mientras estamos ahí, digámosle a la gente que Jesús los quiere sanar. En Comalapa hay una epidemia de diabetes y la iglesia está llena de diabetes, pero Jesús sana la diabetes. Él es nuestro sanador. Vamos a adorar al Señor mientras, si usted quiere decirle: sí, Señor, envíame a mí, pase aquí al frente, por favor. Le voy a pedir a los diáconos y a los servidores que se acerquen, por favor. Vamos a que vengan aquí al frente. Si usted dice: Señor, envíame a mí, yo quiero que me uses, venga aquí al frente, por favor. Venga al frente y vamos a orar. Vamos a ungir con aceite. Si usted dice: yo quiero apoyar, yo quiero hacer la obra misionero, quiero hacer esta obra, pase al frente, por favor.